platicar de un algoritmo muy elaborado y muy complejo que sirve concretamente para calcular el tamaño de las bancadas en ambas cámaras del Congreso. Cuéntanos cómo funciona exactamente, en qué consiste. Muy exacto, aparece. Exacto. Pues mira, lo que nosotros hacemos es a partir de los conteos del INE, primero a partir del PREP y después de los conteos distritales, nosotros vamos asignando cómo se va conformando el Congreso. Nosotros lo que no hacemos proyecciones, conforme se van contabilizando las casillas y conforme va avanzando el conteo de cada una de las casillas, tomamos las reglas electorales que establece la LEGIPE y vemos cuántos asientos le corresponden a cada uno de los partidos. Nosotros lo que buscamos es dar la mayor certidumbre posible para tener el menor margen de error. ¿Y por qué nosotros hacemos esto? Porque la regla electoral es bastante complicada en saber cómo se convierte tu voto de mayoría, de un voto, por ejemplo, para un diputado de mayoría relativa a uno de representación proporcional. ¿Por qué? Porque hoy un voto, cuando tú vas a votar por diputados o senadores en el Congreso Federal, vale por dos. Tú estás tachando a un partido o una coalición en la Cámara de Diputados o en el Senado de la República, pero también, de facto, estás votando a tu diputado o a tu senador de representación proporcional que quieres que te represente. El cómo se conforman esas reglas es bastante complicado. Entonces, nosotros lo que nos hemos dado cuenta a lo largo de los años es que normalmente cuando se publica la posible conformación del Congreso con las encuestas de salida, es que tiene un margen de error muy amplio, por una simple y sencilla razón, por cómo se conforma la parte de representación proporcional. Entonces, nosotros a partir de que termina la elección y empiezan el INE a dar la información del PREP, empezamos nosotros a publicar cuál es la conformación del Congreso con los datos como el INE lo está calculando de la misma manera. O sea, entonces es una cosa es como en tiempo real prácticamente. Exacto, en tiempo real, como se va contabilizando y como va saliendo la información del INE, nosotros vamos calculando en automático el modelo de cómo se va conformando cada una de las bancadas dentro del Congreso de la Unión. Entonces, con eso podemos saber, por ejemplo, qué diputados sí llegan, de qué principios son, por ejemplo, representación proporcional, hasta qué número de la lista llega en cada circunscripción por los diputados de representación proporcional o en el Senado de la República. Y con eso ya podemos tener a las 24 horas de elección una predicción muy precisa con un margen de error de más o menos un legislador. Porque además, perdón Oscar, pero suelen ser las predicciones, los pronósticos con respecto de las elecciones legislativas, suelen ser las más exactas, más que las presidenciales, mucho más que las locales. Sí, pero siempre es complicado porque las encuestas deberían de tener representatividad a nivel distrital para que tú puedas hacer un buen modelo. Entonces siempre tienen un margen de error muy amplio. Entonces siempre nos estamos peleando que si la bancada de Morena va a tener el 48% de diputados o va a tener el 52%. Pues nosotros lo que hacemos es cómo podemos con la información real ver cómo se va conformando el Congreso con la información más precisa. En vez de hacer un modelo sin representatividad, lo que nosotros hacemos con la información que está soltando la autoridad electoral, nosotros podemos ver la conformación del Congreso a las 24 horas de que terminó la elección y con los conteos distritales dar la conformación final y después con las impugnaciones ver cómo queda definitivamente. Oscar, este algoritmo ha demostrado ser muy efectivo en años anteriores. Sí. ¿Puede ser utilizado este mismo esquema, este mismo algoritmo para definir con más precisión otro tipo de encuestas? En este caso me refiero a presidenciales, sí, a jefes de gobierno. No, este algoritmo para lo que funciona es solamente para Congreso Federal y Congresos locales. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es cómo se está comportando cada una de las casillas y cada uno de los distritos. Entonces no estamos prediciendo, en realidad lo que estamos viendo es contando. Es cómo realmente está sucediendo. El INE normalmente no suelta esa información al momento, o sea, de cómo es la conformación, por dos sencillas razones. Uno, porque estamos viendo la elección más grande que la presidencial. Y segundo, porque se está terminando el conteo y viendo cómo se va a distribuir. Y cómo se distribuyen los diputados y los senadores de representación proporcional es bastante complejo en fórmula. Entonces, ¿cómo traducimos esto en la manera más sencilla posible? Pues para nosotros lo que armamos es un modelo que nos funciona para predecir con un margen de error casi cercano a cero. O sea, en años anteriores, 2012, tuvimos un margen de error de un diputado para darnos 2012, o sea, lo hemos hecho 2009, 2012, 2015 y nuestro margen de error siempre ha sido más o menos uno.
Entonces, más menos un legislador en diputados en el Senado de la República por cómo aplica el INE por un tema de interpretación de las reglas electorales. Ese es el único margen de error que hemos tenido. Oye, ¿ya le fueron a decir al INE que tiene este algoritmo? A ver si... Ya, lo hemos trabajado en 2015. Por ejemplo, en 2015 encontramos unas discrepancias sobre las bases de datos públicas que estaba publicando el INE con los conteos distritales y con las que ellos tienen internamente, con lo cual nosotros no podíamos terminar o hacer la conformación real del Congreso. Y eso llevó a un debate muy interesante con la autoridad electoral. En menos de 24 horas la autoridad electoral respondió, sacó la información como se necesitaba para que cualquier persona pueda hacer este modelo que sea 100% replicable. Que es lo que nosotros ¿Cuánto buscamos. tiempo antes tienen ustedes el modelo completo, antes de que la autoridad ya dé oficialmente las cifras? Nosotros, a partir de que empieza a salir los datos del PREP, nosotros tenemos la conformación del Congreso conforme vaya avanzando el PREP. Si hay un avance del 60%, mi margen de error, tengo un margen de error del 40%, porque al final yo lo hago con la información real. Pero cuando tengo las actas distritales, que son las finales, yo lo tengo en el momento que el INE lo publica, yo lo tengo a la hora máximo. El miércoles. El miércoles yo tengo la conformación final de cómo va a ser el Congreso, con el único asegún que dependiendo de cómo sean las impugnaciones en el Tribunal Electoral... Sí, bueno, que eso cambia todo. Que eso cambia todo. Recordemos en el 2015 que el PT perdió el registro en la elección para diputados, no logró el 3% de la votación federal, impugnó, se repitió la elección, ¿se acuerdan?, en un distrito en Aguascalientes. Sin embargo, la elección se repitió en octubre de 2015. Ahí ya estaba conformada la 63 legislatura. Por lo tanto, el PT no tuvo acceso a diputados de representación proporcional. Entonces, eso te cambió por completo. Eso te elevó el margen de error. Te elevó, pues el PT perdió diputados de representación proporcional y entonces tenías dos modelos. El que sí tenía diputados de representación proporcional y el que no lo tenía. Está buenísimo, Oscar. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Oscar, por estar aquí. Buenas noches.